Mantener un carro puede ser muy costoso, pero ¿qué tan costoso? Y a pesar de que ustedes se pueden hacer una muy buena idea con mi sección de puedes mantener este carro, en donde le muestro la ficha con algunos gastos desglosados como la gasolina, cambios de aceite, impuestos y demás cosas, hay algo que puede estar pasando y es que como al final yo les doy el valor total anual y también un valor promedio mensual, las personas se pueden quedar con ese valor promedio mensual. Y si, por ejemplo, yo les digo, mantener este carro vale 10 millones de pesos y un promedio mensual de 800.000 pesos, las personas pueden decir, no, yo 800 puedo afrontar fácilmente. Pero algunas personas olvidan lo que significa promedio y es que algunos meses se puede ir mucho más y algunos otros meses se puede ir mucho menos. Por lo cual vamos a irnos a un caso real y aprovechando que tuve mi Suzuki S-Cross exactamente un año, vamos a ver los gastos que yo tuve con ese carro mes a mes para que ustedes se hagan una idea mucho mejor de lo que es tener un carro. Porque sí, habrán meses donde me saco o me gasto 600, habrán otros incluso donde me gasto 300, pero habrán otros meses donde me gasto 2 millones. Y es ahí donde yo quiero que ustedes vean lo difícil que puede tener o puede ser mantener un carro. En lo personal me gusta mucho hacer un presupuesto de todos mis gastos y cuando tengo un carro para uso personal me gusta llevar un control de esos gastos. Es por eso que aquí estamos viendo los gastos que tuve con la Suzuki S-Cross mes a mes. Y como pueden darse cuenta, hubo meses donde gasté más de 2 millones de pesos y otros donde gasté poco más de 300.000 pesos. Para un gran total al año de 13.172.000 pesos para recorrer 11.885 kilómetros. Pero veamos mes a mes qué fue en lo que gasté. Verán, cada vez que yo compro un carro, ya sea para revender y más cuando es para uso personal, pues siempre tengo una serie de gastos de forma inmediata porque me gusta que los carros estén lo mejor posible. Por ejemplo, por ahí tengo un Logan a la venta y ese carro yo lo compré y había que hacerle varias cositas. La batería le estaba fallando, o sea que se la compré nueva. Los forros estaban feos, así que le compré unos forros nuevos. El carro ya estaba como cabeceando, entonces le compré los soportes del motor. Cuando uno lo prendía como que chillaba, entonces le compré las poleas y los patines. Eso para que el carro estuviera o esté lo mejor posible. En el caso de la Suzuki S-Cross está en mucho mejor estado, así que básicamente lo que tuve que hacer fue cambiar el aceite y lavarlo. Así que estos son los gastos que tuve. Primero que todo, cambiar el aceite y los filtros que me valieron 210.000 pesos. Le eché 100.000 pesos de gasolina porque a mí siempre me ha gustado que el nivel esté siempre por encima de la mitad. Lo mandé a lavar y aspirar, me cobraron 80.000 pesos y lo mandé al mecánico para hacer un mantenimiento general por si de pronto había algo que le estuviera fallando que yo no hubiera detectado cuando lo revisé y ahí se me fueron 150.000 pesos. A los casi 15 días le eché otros 90.000 pesos de gasolina, le cambié las plumillas que me valieron 40.000 pesos. Es por eso que en el mes de septiembre gasté 670.000 pesos durante esos 17 días que lo tuve para recorrer 665 kilómetros. Cabe aclarar que aquí no están incluidos algunos gastos que usualmente sí incluyó en el primer mes, como por ejemplo la revisión por aseguradora. Yo pago alrededor de unos 50.000 pesos para revisar que el carro no tenga siniestros, pero como este vehículo yo lo conocía de antemano y sabía perfectamente que no tenía siniestros, pues me ahorré esos 50.000 pesos. Por otro lado, yo cuando compro un carro y si no lo logro vender en los primeros 15 o 20 días, lo pongo inmediatamente a mi nombre. Pero, vuelvo y digo, como conocía al dueño y conocía la procedencia, pues estoy un poco más confiado, así que me tardé un poco más en hacer el traspaso. Entonces, por eso no están incluidos en este primer mes. Adicionalmente, también debo decir que este carro en esos días sí le hice otros gastos, pero no los incluyo porque no corresponden a los gastos normales de tener un carro, sino que más bien son gastos que yo usualmente hago cuando tengo un carro para uso personal, como es ponerle los forros para proteger la cojinería original, ¿no? Para que no se vaya a manchar y demás. Le pongo también forro al volante, le pongo cámara delantera, le pongo sensores de reversa y si no tiene cámara de reversa le pongo cámara de reversa. Son cositas que yo los pongo simplemente porque a mí me gusta, pero no corresponden a los gastos normales de un vehículo. En el mes de octubre se me fueron 2.368.000 pesos y solo recorrí 872 kilómetros. ¿Pero por qué se me fue tanto? Pues bueno, muy sencillo, cuando hice la tenomecánica que me valió 298.000 pesos, me pasó sin ningún problema.
Pero como este carro ya había decidido dejarlo para uso personal, decidí cambiarle las 4 llantas, y esto es porque ya un par tenía chichotes y las otras estaban más bien lisas. Y para mí una de las cosas más importantes en la seguridad de un carro son las llantas, así que decidí hacer ese gasto de 1.600.000 pesos. El resto simplemente fue gasolina, la cual se me fueron alrededor de 250.000 pesos. Una lavada, de hecho 2 lavadas al mes, y una de ellas con polinchada, esa me valió 180.000, y la lavada normal superficial me valió 40.000 pesos. Entonces aquí tenemos un gasto bastante elevado. Aún así, este gasto, por más alto que sea, no me preocupa. Y no porque a mí me sobre la plata, sino porque ya tenía presupuestado ese gasto. Cuando yo compré el carro, sabía perfectamente que si quería dejar ese carro para mi uso personal, tenía que cambiarle las llantas, así que por eso me demoré un mes en cambiarlas. Y es un consejo que yo les doy a ustedes. Cuando compren un carro, miren las llantas cómo están, porque es uno de los gastos más elevados, y más cuando estamos hablando de una SUV. Cuando son automóviles, pues es mucho más barato, y aún así, por más que se trate de un automóvil, estamos hablando de al menos 1.000.000 de pesos. Sí, en este caso, 1.600.000. Entonces, ya tenía destinada ese dinero y sabía perfectamente que tenía que gastarlo. Porque una cosa son los gastos que uno tiene presupuestados, y otra cosa son los gastos que salen de imprevistos, como son los daños, que muchas veces lo cogen a uno con los pantalones abajo. En noviembre gasté otros 2.060.000 pesos para recorrer 911 kilómetros. Este mes tuvo de especial el hecho de que tuve que comprarle el SOAT, que me valió 870.000 pesos, y adicionalmente tuve que hacer el traspaso del carro. Ya llevaba mucho tiempo a nombre de otra persona y no me gusta eso, así que gasté otros 850.000 pesos. De resto fue lo que es la gasolina, que se me fueron 340.000 pesos. Acá solo han pasado 3 meses y ya me gasté más de 5 millones de pesos. Aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes habrían sido capaces de afrontar estos gastos en los 3 primeros meses? ¿Ven lo importante de hacer un presupuesto antes de meterse en un carro? Porque la gran mayoría de gente puede decir, y si yo saco un promedio de lo que me gasté en el año, pues el promedio son 1.100.000 mensual, que algunos, con, digamos, ganándose, no sé, unos 3 o 4 salarios mínimos, pueden decir, no, yo los afronto fácilmente. Pero una cosa es decir, yo puedo sacar 1.100.000 al mes, y otra cosa es sacar más de 5 millones de pesos en 3 meses. Entonces, no, esto no es por asustarlos, simplemente para que ustedes aprendan muy bien lo que significa tener un carro. En diciembre gasté 1.007.000 pesos y recorrí 1.439 kilómetros. Un kilometraje un poco más elevado del usual, ya que en este mes hice un pequeño viaje de 400 kilómetros, 200 ida y 200 vueltas, para recoger a mis papás para que pasaran fin de año conmigo. Es por eso que también los gastos en gasolina fueron los más elevados, porque adicionalmente, o aparte de la gasolina, solo gasté 47.000 pesos en peajes y una lavada y planchada de 180.000 pesos. Lo que significa que gasté 780.000 pesos en gasolina. Algo similar en enero, en donde hice un viaje muy similar para ir a dejar a mis papás. Y la verdad es que aparte de la gasolina, lo único así diferente fue el cambio de aceite y filtros, que me valió 230.000 pesos. Entonces, en enero me gastó 975.000 pesos y recorro 1.372 kilómetros. Como pueden darse cuenta, la gasolina es un componente muy importante en los gastos de un carro. De hecho, componen más de la mitad de los gastos totales de un carro, y es por eso que es muy importante saber el consumo, el rendimiento promedio que tiene un carro. Muchos dicen, es que el que tiene el whisky tiene para el hielo, eso si no quiere gastar gasolina no se compra un carro. No, porque mira, a pesar de que la Suzuki S-Cross es bastante económica de consumo, era mucha la gasolina que tenía que gastar. Ahora imagínense un carro dragón, para esos que se la dan de vanidoso, y es que yo si compro un carro sí puedo echarle gasolina. No, eso es ser uno pendejo con los gastos, con la plata. Uno tiene que tratar de ahorrar lo máximo. Un carro que le dé un buen desempeño, obviamente, siendo lo más económico de consumo posible, porque si no, se nos va la billetera, eche y eche gasolina. En febrero el carro tenía un ruido raro, así que lo llevé al mecánico. El pequeño arreglo que me hicieron me valió 195.000 pesos. El resto básicamente fue gasolina. Adicionalmente, pues me tocó también hacer un viaje para solicitar lo que era el pasaporte. Entonces, este mes gasté 707.000 pesos y recorrí 702 kilómetros. Marzo salió barato, pues solo gasté 462.000 pesos, de los cuales 420.000 eran gasolina, o sea, prácticamente todo lo que gasté fue gasolina, y aquí recorrí 1.176 kilómetros.
Abril fue algo muy similar, recorrí 1287 kilómetros y solo gasté 503 mil pesos, donde básicamente todo fue gasolina. Mayo se me suben los gastos a 1 millón de pesos y esto es porque tuve que pagar 740 mil pesos de impuesto. En este mes solo recorrí 650 kilómetros. No sé si se habrán dado cuenta, pero los meses en donde tengo estos gastos de SOA, de termomecánica, de impuestos, de cambio de llantas, usualmente recorro menos de 700 kilómetros. Porque cuando hay esos gastos que uno ya los tiene presupuestados, pues tiene que empezar a medirse en ciertas cosas. Porque si, imagínese, que tienes que cambiar las llantas y además recorres un montón de kilómetros, pues te puede comer vivo lo que es la gastadera de plata. Entonces yo siempre me presupuesto, entonces yo sé que en mayo tengo que pagar impuestos, entonces ese mes trato de no viajar, no programar ningún viaje ni nada. O yo sé que tengo que cambiar las llantas en 2 o 3 meses, pues trato de no programar ningún tipo de viaje en ese mes para que no se me vaya a pues elevar demasiado lo que son los gastos. Así es que se debe hacer la planeación de gastos cuando tienes un carro y más cuando te has dado cuenta que tener un carro no es precisamente barato. Junio sí me dio bastante duro, pues gasté 2.110.000 pesos y la verdad es que no esperaba que me tocara hacer algún arreglo. Yo ya estaba empezando a sentir que el carro como que estaba cabeleando mucho, pero pues yo dije de pronto la gasolina. Digamos, en los primeros días hice el cambio de aceite y filtros, 230.000 pesos, pero a mediados de mes me tocó llevarlo al mecánico porque no me aguanté más las cabeleras y pues resultó que me tocó cambiar las 4 bobinas y las bujías y me valió 1.650.000 pesos. Y eso que afortunadamente fue un daño pingüino, aunque sí bastante costoso. Pero bueno, aún así a mí me dio duro a pesar de que pues yo me dedico a la compra y venta de carros, lo que significa que usualmente tengo de dónde echar mano, por si algo. Aún así, no cualquiera puede afrontar ese tipo de gastos. Ahora imagínese un daño grave de verdad, que se te coma 3, 4, 5, 7, 8, 10 millones de pesos. Todo eso hay que tenerlo en mente cuando decides comprarte un carro. Porque muchos hacen cuentas alegres donde básicamente lo único que dicen, no, tengo que echarle por ahí 200 de gasolina y ya, con eso lo tengo. Y no, la verdad es que cuando se tiene un carro, sea nuevo o sea usado, siempre pueden pasar cosas. Lo que pasa con los usados es que es más usual que pasen ese tipo de cosas. De resto, lo que fue julio, agosto y septiembre fueron realmente meses muy económicos, donde básicamente lo único que hice fue gastar gasolina, ¿no? Es 370.000, 500.000 y 370.000 pesos. Lo que significa que en esos 11.885 kilómetros que recorrí y de esos 13.172.000 pesos que gasté, el gasto más importante es la gasolina que corresponde al 39%, lo cual en plata es 5.110.000 pesos. El segundo gasto más importante es el mantenimiento y arreglos que corresponde al 27%, 3.595.000 pesos. Y aquí incluí las 4 llantas que cambié, las bobinas y bujías que cambié y los mantenimientos correctivos normales. El tercer gasto más importante tenemos en otros gastos que corresponde al 16% y aquí incluyo lo que son los peajes, lo que son las lavadas, los aseos y las polinchadas, lo que son por ahí cambio de plumillas, cositas pequeñitas pero que van sumando y pues tenemos el tercer gasto más importante. El cuarto gasto corresponde en este caso al SOAT y afortunadamente que era modelo 2017, por lo cual el SOAT era un poco más barato si no hubiera valido más de 1 millón de pesos. En este caso valió 870.000 pesos y corresponde al 7% de los gastos. Seguimos con los impuestos que valió 740.000 pesos y corresponde al 6%. Y por último lo que son los cambios de aceite corresponde al 5% que valió 670.000 pesos. Ahora, yo sé que de pronto algunos estarán diciendo, pero luego este man no dijo que la gasolina corresponde a más de la mitad de los gastos de un vehículo. Aquí lo veo por debajo del 40%. Pero aquí les recuerdo que es que tuvimos dos gastos excepcionales. Por un lado, el cambio de las 4 llantas, que eso no se hace todos los años, se hace cada 2 o cada 3 años, dependiendo de la cantidad de kilómetros que recorras. Y también pues lo del cambio de las bobinas, que tampoco se hace todos los años, de hecho eso se hace cada, no sé, 70.000, 80.000 kilómetros o cuando se dañen, ¿no? Duran mucho más. Entonces, son gastos excepcionales que obviamente reducen la participación de la gasolina, porque si quitáramos estos dos, pues la gasolina cubriría casi el 60% de los gastos totales de la Suzuki S-Cross. Y nuevamente digo, menos mal que la S-Cross
es un carro muy, muy económico de consumo, porque si esto lo hubiera hecho con la Qashqai que tuve antes de la S-Cross, pues tendríamos que la gasolina probablemente lo hubiera cubierto por ahí un 70%, porque si es mucho más dragona e implica un gasto mayor, ¿no? Y con la gasolina tan cara, pues toca tener mucho cuidado con el carro que se compra. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado y les haya servido esta información para que se hagan una idea mucho más realista de lo que implica tener un carro. No todos los meses vamos a gastar poquita plata y hay meses donde se nos va a ir mucha, mucha plata. Por eso es tan importante que ustedes hagan un muy buen presupuesto antes de decidir qué carro es que quieren, porque muchos se la pasan pensando, no, es que yo quiero tal equipamiento, es que yo quiero tales características en un carro y lo que menos le prestan atención es a la plata, a ver si pueden o no mantenerlo y luego se están arrepintiendo, tienen que vender el carro y muchas veces perdiéndole plata. Entonces, este video para mí, de hecho, se me hacen de los más importantes a tener en cuenta cuando se va a comprar, ya sea un carro usado o un carro nuevo. Bueno, mis amigos, muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.